Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Pax Pamir. Este es un juego que presenta una propuesta muy interesante. Es competitivo, hasta 5 jugadores, se puede jugar solitario y la temática es que está basado en un evento real ocurrido en el siglo XIX en Afganistán. Ok, entonces el juego lo que nos plantea es que hay 3 facciones o países disputándose el territorio. Los locales, que serían los afganos, los británicos, ingleses y los rusos. Este juego es muy interesante. Lo primero es que estas 3 facciones no están ligadas uno a uno con los jugadores. En todo momento, todos los jugadores son aliados de una de estas 3 facciones, pero de manera arbitraria al inicio del juego cada jugador elige un país. Pero bueno, simplemente desde que les estoy diciendo que solamente hay 3 países y 5 jugadores, pues obviamente puede haber más de un jugador que son aliados del mismo país. Y en el transcurso del juego, de manera muy fácil, no es que en todos los turnos el jugador se tiene que cumplir ciertas condiciones, pero son muy fáciles para que el jugador cambie de bando, ¿no? Entonces estamos hablando que son 2 planos que están superpuestos, porque es un único componente por cada país, que es un bloque de estos 3 países, 3 colores. Para empezar, dependiendo la posición en que esté este prisma cuadrangular, es qué significa el componente. Si está vertical, es un ejército, y si está horizontal, es un camino. Ok, entonces los jugadores, por medio de las acciones, van a estar incorporando los bloques para ejercer la influencia sobre el tablero central. Siempre cada jugador puede introducir al tablero central solamente los bloques, ya sea vertical o horizontal, del cual es aliado en ese momento. Ok, pero entonces los bloques ya se quedan ahí. Y si más adelante el jugador cambia de bando, pues en los turnos previos ya hizo acciones a favor de un país, ¿no? Y el jugador puede decir, ¿sabes qué? Pues dejo de apoyar a los rusos y ya me voy a los ingleses. Ok, entonces los componentes, el único componente de jugador son unos cilindros. Y así como los bloques que tienen 2 significados, o ya el uso que se les da, el mismo componente ya se traduce en que es una ficha diferente, lo mismo ocurre con el único componente de los jugadores, que son estos cilindros, que obviamente son otra paleta de colores, ¿no? Estos sí son 5 colores, 1 por cada jugador. Y el cilindro es dependiendo en qué posición esté, es el significado que va a tener ese componente de jugador. Si está en el tablero central, va a ser una tribu. Y si se juega ese cilindro sobre las cartas, ya sea propias o enemigas, ese cilindro se le va a llamar que son espías. Ok, entonces aquí ya mencioné los 3 componentes principales que tiene el juego, que son los bloques de los 3 países, cartas y los cilindros por jugador. Hay más, hay dinero, que son los rupees, y están unos tokens que tienen que ver por cada territorio del tablero central. Básicamente eso es todo. Entonces, este juego es la curva de aprendizaje, por lo menos lo que a mí me pasó es, ves el manual, ves los componentes del juego y dices, ok, es de dificultad media baja, ¿no? Como bueno, el tablero no impresiona a nadie, ¿no? Y les digo, son cartas. Las cartas a prima facie
si dices, caray, sí tiene mucha información, son complejas de leer, de utilizar, pero nada del otro mundo, ¿no? Sin embargo, ya que te adentras al manual, este juego es mucho más difícil de lo que parece, ¿ok? Y lo que a mí me pasó es que me costó mucho trabajo, que ya entendía todas las reglas, todas las mecánicas, y la primera vez que lo jugué, ya los primeros turnos, o sea, no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando. De lo que se trata es de ejercer, o sea, este juego te plantea muy bien que los diseñadores trataron de plasmar el clima político, de intriga, de cabildeo, de influencia, de traición, y sí enfrentamiento, una confrontación directa. Pero la batalla que hay es un componente, o sea, secundario. Entonces, me parece que hicieron un trabajo excepcional los diseñadores de cómo mapear estas palabras que suenan muy bonito, que le estoy diciendo, intriga, cabildeo, traición, influencia, a ya reglas y mecánicas, y que no fuera como la inmensa o no sé si la inmensa mayoría de los juegos, pero que muchos juegos la temática y la parte artística está ligado con la temática y ahí te quedas, ¿no? O sea, sí, tienes que traicionar, ejercer influencia, ya son mecánicas estándar de combate y batalla y confrontación directa, ¿no? Entonces aquí te quedas con esta sensación que pues ya sé lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo, pero no me queda claro qué tengo que hacer para ganar, que es puntuar, ¿no? Al último, o sea, se trata de puntuar. Las condiciones de victoria, de fin de juego, son dos. O sea, el componente de cartas se construye un deck, y en el deck, de manera, o sea, controlada, sistemática, se van a introducir 4 cartas que se llama la acción, check de dominación. Ok, entonces, una condición de fin de juego es cuando se acaben las 4 cartas, que se realice la acción de chequeo, de dominación. Esa es la fase de puntuación. Entonces, a lo más hay 4 fases en las que los jugadores pueden puntuar. Entonces, ¿qué pasa? Los jugadores van ejerciendo influencia, van acomodando las piezas, tanto las propias como los bloques del país del cual son aliados, y en todo momento, si ves de que ya es una causa perdida, los jugadores van a abandonar ese país y se van a ir al otro, al país más dominante. Pero ¿qué pasa? Y entonces, cuando se realiza uno de estos máximas 4 fases, y digo máximas 4 fases porque hay 4 cartas que están en la oferta, entonces los jugadores, cuando compran esa carta, pueden detonar si les conviene. Oye, ahorita por la posición que yo tengo en el juego, yo voy a ganar, ¿no? Por la forma de puntuar. Entonces compro la carta porque pues puede pasar el turno y ya puede ser que yo ya no se cumplan las condiciones para yo puntuar más que mis rivales, ¿no? Entonces los jugadores pueden detonar la fase de puntuación, pero también se da de manera automática, que si se revela de manera aleatoria y están boca arriba 2 de estas 4 cartas que hay en el juego, se fusionan y se detona de manera automática, entonces ya sería 2 por 1. Sí, entonces creo que teóricamente podría ser mínimo solamente 2 fases de puntuación. Entonces es una condición de fin de juego cuando ya se revela, no cuando se revela, ya cuando se ejecuta la 4ª y última carta, que son las que hay en el juego. La segunda condición de fin de juego es que en el momento en que cualquier jugador, tenga 4 puntos más que cualquier otro jugador, en ese momento se acaba el juego y ese es el ganador, ¿no? O sea, el juego nos está diciendo, si un jugador saca 4 puntos de ventaja, ya no hay manera que alguien lo pueda rebasar. Ok, entonces,
ya después del segundo o tercer juego cambia la curva de aprendizaje y la complejidad y la forma de abordar el juego. Entonces eso que tú estabas como que te sentías perdido, de que entiendo las mecánicas, sé todas las opciones que puedo hacer en mi turno, pero no me queda claro qué es lo que me conviene, ¿no? O sea, estás viendo el tablero, estás viendo la oferta de cartas, estás viendo el tabló que tú vas construyendo con las cartas que tú vas comprando y jugando, y tienes esta sensación de que pues no tengo la menor idea de qué es lo que tengo que hacer, de qué es lo que tengo que hacer para sacar ventajas sobre mis rivales, por supuesto, ¿no? Entonces, pero después de la segunda o tercera partida como que ya se hace la luz, ¿no? Y ya te queda claro toda esta situación que estoy diciendo, decir, claro, o sea, porque ¿qué pasa? Cuando lo más raro o trascendental es tú decidir a cuál de los tres países tú apoyas. Porque en función de eso ya se va a desencadenar pues la mayoría de las acciones y efectos y cuando ocurra la fase de puntuación, porque cuando ocurre la fase de puntuación hay dos caminos de cómo puntuar. Un camino es si una de las tres facciones tiene le saca más de 4 bloques de ventaja. El sistema de puntuación es que todos los jugadores que apoyan ese país, solamente ellos son los que van a puntuar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tú tienes un incentivo para pues, cambiar de bando, ¿no? Tú estás viendo los bloques que hay en el tablero y si tú estás apoyando un país perdedor, pues rápido te cambias de bando, pero no es tan trivial. Porque si llega a ocurrir esto, que un país le saque 4 bloques de ventaja a cualquiera de los otros dos, solamente van a puntuar entre esos jugadores, pero ya van a puntuar el que ejerza mayor influencia. La influencia es otra variable que es de las principales en el juego. Yo creo que es la variable principal. Hay 3 fuentes, 2 o 3 fuentes de influencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te cambias de un bando a otro, pierdes toda la influencia que tú habías tenido, partes de cero, ¿no? Tú estabas apoyando a uno de los 3 países, vas acumulando influencia. Que sí, son 3 fuentes. Una son cartas patriotas, la segunda son regalos y las otras son premios. Ahorita no tienen que saber qué quiere decir eso, solamente es de que hay 3 fuentes de influencia. Entonces, mientras tú te mantengas leal a tu país, vas a ir acumulando influencia. Pero no es tan fácil decir, pues me cambio de bando, porque siempre que tú te cambias de bando, pierdes toda la influencia. Entonces puede ser que tú te cambies al país con mayor poder, pero no vas a puntuar, ¿sí? Porque tienes menor influencia que tus rivales. Ahora, el segundo caminito, cuando ocurre una fase de puntuación, cuando se revelan o se activan estas 4 cartas en el mercado que les estoy diciendo, si no hay ningún país que destaque con 4 bloques sobre los otros 2, entonces ya ahí no importa cómo los jugadores van a puntuar, ya no importa a qué país les son leales. Y ya quien va a puntuar más es el que haya jugado más de sus cilindros, ¿ok? Su componente como jugador, ya no importa qué país apoyen. Entonces, a ver, ahora voy a pasar un poquito a los turnos. No, es muy fácil. Bueno, los turnos de los jugadores son relativamente fáciles porque solamente hay 2 acciones que los jugadores pueden hacer, 2 acciones básicas. Una es comprar una carta del mercado, de la oferta central, va a tu mano, y la otra es jugar una carta. Cuando tú juegas una carta, estas son las 2 acciones básicas. Para comprar una carta,
necesitas tú tener el dinero suficiente, que el costo de las cartas no es intrínseco, no es absoluto, es relativo a la posición del mercado en el que se encuentra esa carta. Más adelante, cuando veamos los componentes, me van a entender. El punto es que mientras tú tengas los rupees, que es la moneda que hay, puedes comprar la carta. Podrías comprar 2 cartas y ya se acabaría tu turno, ¿no? Son 2 acciones que haces en tu turno, mínimo. Y la otra es jugar cartas de tu mano. Todas las cartas que tú juegas se van a tu tabló, que es enfrente de ti, y se quedan ahí de manera indefinida hasta que alguien te la destruya por medio de la acción de traición, o que tú la tengas que descartar por que supere el límite. Ahora, las cartas tienen 2 secciones y 2 efectos. Toda una lista de efectos cuando juegas la carta, y ya que se te quedó en el tablón, ya que la jugaste, también ahí está disponible para que actives esa carta como otra acción de esas 2 que tú tienes por turno, ¿ok? Y es otra sección de las cartas con otros efectos y habilidades, que es, pues, una acción más de las 2 que tú tienes. Oye, yo no quiero ni comprar cartas del mercado ni jugar cartas de mi mano, quiero realizar una acción de las cartas que ya jugué previamente. Y las cartas, insisto, son 2 bloques de efectos y acciones independientes. Uno de una única vez, cuando la juegas, y otro cuando ya la tienes en tu área de juego. Ahora, ¿qué pasa? Todas las cartas, de toda la información que tienen, están ligadas a un territorio del tablero. Y también todas las cartas pertenecen, es de uno de 4 categorías o tipos. Los 4 que tienen que ver con el color de la carta. Las 4 categorías son tipo económico, político, de inteligencia y militar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque de estos 4 tipos que hay, siempre hay uno que es la categoría dominante. Siempre es uno, y se puede ir cambiando cuál es el tipo, la categoría de estas 4 dominante en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú puedes jugar de estas 2 acciones que tienes en tu turno. Tú puedes jugar acciones libres, todas las que quieras, de las cartas que ya tienes frente a ti en tu tabló, que correspondan al tipo dominante. Por ejemplo, si el tipo dominante en ese momento del juego es el político, y tú tienes 5 cartas que todas son del tipo político, puedes jugar 5 acciones y no te agotas el límite de esas 2 que tienes. Ahora, bueno, este juego tiene muchas cosas, aquí no les estoy mencionando todo, porque ¿cuál es el efecto, cuál es el uso de los bloques? De que si está vertical y se pone en el centro de un territorio, funciona como un ejército, y si está horizontal, que se pone entre 2 territorios, funciona como un camino. ¿Y cuál es la función de los cilindros, que es el componente del jugador? Que si lo juegas sobre el tablero es una tribu, y si lo juegas sobre una carta es un espía. Entonces, o sea, la reseña final de este video es que es un juego muy interesante, de complejidad media alta cuando estás empezando, pero ya que lo dominas ya se vuelve medio. Después de 3 o 4 partidas ya te va a caer el 20. Ok, la parte artística es subjetivo, pero a mí me parece hermoso el juego, las cartas, los bloques y cómo se ve todo sobre el tablero. Y la parte temática que ya les dije, cómo se aterriza, que es como situación histórica, y que el combate, que no he mencionado nada del combate, que sí es una acción disponible que hay por medio de las cartas, pero
digamos, puedes tú tener una partida completa sin que ejecutes, sin que ningún jugador ejecute la acción de la batalla. Y como les digo, cómo puntúan los jugadores, pues no tiene nada que ver con las batallas, porque ni la he mencionado, ¿no? Tiene que ver con los bloques, pero también con los cilindros, los componentes de cada jugador. Ok, tú para poder colocar ambos componentes necesitas jugar las cartas. Y no es tan común. O sea, no es tan común. La mayoría de las cartas no tienen el simbolito para que tú puedas jugar un cilindro. Ok, no he mencionado tanto los territorios se pueden ocupar por un jugador, que es una combinación de las tribus, que es el componente de cada jugador que tiene sobre el tablero, con los componentes del país que están apoyando en ese momento. Cuando un jugador tiene control sobre un territorio, ¿qué es lo que pasa? Ya no, cuando cualquier otro jugador juegue, como les digo, todas las cartas están asociadas a un territorio. Simplemente en la carta, todas las cartas tienen el nombre de uno de los territorios del tablero. Entonces, si tú quieres jugar una carta cuyo territorio pertenece a otro jugador, tú le tienes que pagar cierta cantidad de rupees a tu rival. Entonces ya esa es otra manera por la que tú puedes ir ejerciendo presión y cabildeo y recursos, etcétera, control de territorios. Ahora, como les digo, los cilindros, el componente de jugador se pone no en el tablero, sino lo puedes poner sobre cartas que se vuelven espías, sobre las propias para protegerte o sobre las rivales, porque ¿por qué se llaman espías? La carta que tenga mayor número de espías de un jugador, ese jugador controla esa carta, aunque sea una carta rival, aunque esté en el tabló de un rival tuyo, pero si tú le pones espías, esa carta tú le estás controlando, no es tuya, pero le estás controlando. ¿Qué quiere decir? Que ese jugador, si quiere utilizar su propia carta, te tiene que pagar rupees. Ajá. Entonces es otra capa de táctica, estrategia de la que estamos hablando. Hay una acción que se llama que tú traicionas una carta, que puede ser propio rival, que quiere decir que la destruyes y te la llevas de premio a la influencia sobre al país al que tú estás apoyando. ¿Ok? Si tú traicionas una carta y te las llevas a tu reserva como premio, pero ese premio de esa carta es de un país diferente, ese es uno de los mecanismos. Son dos mecanismos por el que tú te puedes cambiar de ser aliado de uno a otro país. Uno es este que les estoy diciendo y el otro es, hay algunas cartas que son patriotas. Ajá, que lo que quiere decir es que si tú juegas una carta de un patriota que no es del país del que tú eres aliado en ese momento, en automático tú cambias de bando y tienes que descartar todos los patriotas que tú tengas previamente. O sea, tú no puedes tener al mismo tiempo más de patriota, ¿no? de cada uno de los tres países, porque en todo momento los jugadores están apoyando a uno de los tres países. ¿Ok? Hay más cosas, pero bueno, acompáñenme a la mesa, no vamos a ver todo, pero una idea general. Entonces, bueno, espero que les guste. Ok, veamos todos los componentes del juego. Este es el tablero en el que van las cartas, el mercado. Y una cosa que se me hace extraño es que en el reverso está el tablero central, el mapa. Ok, pero como uso alternativo, porque aparte viene, ahorita les voy a enseñar este mapa aquí en tela. Entonces, pues lo que no entiendo es que siempre se necesita pues el mercado. Entonces, si tú quieres como uso alternativo, en lugar de utilizar el mapa de tela, si utilizas esto, pues ya no puedes utilizar el mercado. Es un misterio para mí. Ok, pero bueno.
Entonces ahora les enseño el tablero central, que es la misma imagen que acabamos de ver, pero pues más grande. Aquí hay simplemente tres componentes. El mapa en sí, con estas regiones alrededor para llevar los puntos de los jugadores. Y estos son los 4 tipos que les decía. Y va a haber una ficha muy bonita para llevar la cuenta de cuál es el tipo o palo dominante. Al inicio del juego, el palo dominante va a ser el político. Es política, inteligencia, económico y militar. ¿Ok? Estos son los famosísimos bloques por los 3 facciones o países. Verde son los afganos. El material no sé qué es, pero se siente muy bien. Se ve padrísimo. Los verdes son los afganos, los azules son los rusos y los rosas son los ingleses. Ok, luego están los cilindros, que es el único componente por jugador que les decía. Entonces pues son 5 jugadores, hay 5 cilindros. Luego están estos también por color. Se nota la base del color de cada jugador, y esto nada más es para llevar la cuenta de que eres aliado. Los 3 es la única información que tiene, ¿no? ¿A qué país tú apoyas en ese momento? Y bueno, también viene este marcador que es del tamaño de los cilindros, porque puedes gastar algún efecto y los cilindros. Este es el tercer uso que no dije de los cilindros. Se pueden utilizar como tribus sobre el tablero, como espías sobre las cartas, y si gastas estos rupees son regalos, y entonces para aumentar la influencia, ¿sí? Entonces así llevarías la cuenta sobre estos discos. Luego están estas fichas, que son 6, una por cada región del tablero. Son de madera también, o sea, bueno, la calidad de los componentes es superlativa de este juego. No es el simple cartón y plástico genérico, perdón. Entonces esto se pone cada uno por el símbolo que le corresponde, y esto es para llevar la cuenta. Cuando un jugador controle el territorio, se lleva la ficha a su poder. Ok, ya casi acabamos. Bueno, el componente principal, diría yo, son estas son las cartas para el automa. No mencioné en la introducción nada del automa, pero es muy bueno, simula el comportamiento de un humano con algunas simplificaciones y por todas las decisiones que se puede tomar para simular, replicar el comportamiento humano. Pues es el clásico automa que trae catálogos, lista de prioridades. Es en tiempo real, se va ajustando los turnos del automa, es decir, las instrucciones para mover el automa es dependiendo las circunstancias de los componentes al inicio de cada turno, es de qué va a decidir hacer el automa, ¿ok? Obviamente siempre tratando de hacerte el mayor daño posible, ¿ok? Aquí no vamos a hablar sobre el automa, más allá de lo que acabamos de decir. Y luego están las cartas, ¿ok? El deck de cartas. Hay 2 tipos de cartas, que sería eventos y no eventos. ¿Cuáles son los eventos? Estos son los eventos y el resto de las cartas son los no eventos. Hay 2 tipos de eventos, como les decía, digamos el evento estándar y el corazón, digamos, en la cual está la piedra sobre la cual está construida el juego, vamos a decir, lo que es la fase de puntuación, que son estos 4 eventos que se les llama Dominance Check, ¿ok? Todos los eventos, bueno, este es el mismo. Tienen el lado que si lo compras del mercado, ¿cuál es el efecto?
cuál es el evento o si se descarta. Ajá, porque ahorita van a ver el mercado se va moviendo en cada turno, se va descartando hasta 2 cartas, ¿ok? Para que sea dinámico la oferta de cartas. Entonces, si ningún jugador quiere comprar los eventos, pues te aparece también cuál es el evento si se descarta, ¿no? Si se descarta arriba y si se compra el evento abajo, ¿ok? Ahorita explico las cartas, nada más para terminar la explicación de los componentes. Está los cuasi pseudo tableros de jugador, y lo digo entre comillas porque pues es totalmente prescindible, no es que se ocupe tanto, más bien es hasta un recordatorio de los efectos y fases del juego, ¿ok? Realmente no sirve para nada más que para colocar los 10 fichas de cada jugador, pero o sea, nada más, ¿no? Todo lo demás son recordatorios de las reglas del juego, ¿ok? Entonces ahora sí me paso a explicar las cartas. Bueno, omití mencionar que estos son los rupees, el dinero en el juego, ¿ok? Como un referencia de todos los efectos, mecánicas y acciones del juego, la secuencia del turno, condición de victoria, todas las acciones, pues es solamente esta hoja, ¿no? Entonces esto, pues comparado con la mayoría de los juegos dirías, oye, pues esto es trivial, ¿no? Es súper básico, es un filler, está súper tranquilo, pero como ya les dije, el juego es mucho más complejo y difícil de lo que parece. Y no solo de entender mecánicamente lo que estás haciendo, sino de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Bueno, entonces ahora sí con las cartas. Este es el nombre de las regiones: Kabul, Persia, Herat, Punjab, etc. Como les dije, todas las cartas pertenecen a una región. Viene la palabra y el símbolo. También todas las cartas en la otra esquina pertenece a uno de los 4 tipos. Aquí está. Ahora, abajo de ese símbolo tiene de 1 hasta 3 estrellas. Estas estrellas no las mencioné en la introducción, pero ¿para qué sirven las estrellas? Para eso utilizo el tablero por jugador, ¿ok? Entonces estas estrellas se cuentan. O sea, ¿cuántas estrellas tienes de política, de economía, militar? Pues de todo tu tabló, que simplemente enfrente de ti vas jugando las cartas y ahí las dejas, pues sumas las estrellas de cada tipo. Cada estrella, o cada tipo de estrella más bien, te sirve para algo diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las estrellas políticas, tú sumas las estrellas de todas las cartas de política que tengas, ¿no? ¿Para qué te sirven? Es tu tabló, que se llama, que es tu corte. Tú puedes tener al final del juego hasta un máximo de 3 cartas más el número de estrellas políticas que tú tengas. El exceso lo descartas al final del turno. O sea, tú puedes jugar todas las cartas que tú quieras, pero el exceso de este límite lo descartas. ¿De qué sirven las estrellas de inteligencia? Es para ver el tamaño de tu mano. ¿Cuántas cartas puedes tener al final de tu turno en tu mano? 2 más el número de estrellas de inteligencia que tú tengas en tu corte o en tu tabló. ¿Para qué sirven las estrellas militares? Este es un criterio de desempate a final del juego. ¿Para qué sirven las estrellas económicas? Hay otra acción que es que cobras impuestos. Entonces tú proteges cuántos rupees tú tienes, de que sean netos, libres de impuesto, hasta el máximo de solamente sujeto a impuestos el exceso de las estrellas que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes 5 rupees en tu poder y te cobran impuestos un rival, es una de las acciones disponibles que hay. Tú proteges esos 5 rupees que tú tienes con el número de estrellas de las cartas económicas que tú tengas. Si tú tienes 4 estrellas económicas, solamente el 5.º rupee es sujeto a impuesto, ¿ok?
Luego, siguiendo con la anatomía de las cartas. Del lado derecho superior están todos los efectos que se resuelven cuando tú juegas la carta de tu mano y son de una única vez. Juegas la carta, se queda en tu tabló, resuelves todos los efectos en el orden que tú quieras. Ok, ahorita vamos a ver, de aquí nos va a ayudar para ver todos los iconos y efectos. Ok. Luego, en la barra central, si no tiene color es una carta estándar, y si tiene uno de los 3 colores que tiene que ver con los países, verde, afganos, rosa, el Imperio Británico, y amarillo, los rusos, hay patriotas, ¿sí? Y está pues el mismo color. Entonces este es patriota ruso, patriota afgano, perdón, patriota inglés y patriota afgano. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea un patriota? Eso te va a sumar a la influencia que tú tienes sobre esa facción. Y si tú juegas un patriota de un país diferente al cual tú estás apoyando, cambias de bando, ¿ok? Descartas los patriotas que tú tengas en el área de juego de tu país anterior, al cual eras leal, y descartas también los regalos y premios de esa influencia. ¿Cuáles son los regalos y premios? Uno de ellos ya se los comenté. Los premios son estos. Entonces tienes que resetear. Tienes que resetearlo cuando tú cambias de país. Y los premios están aquí mismo, son también cartas, pero vamos por partes. Ok, entonces esa es la función de los patriotas. Luego, en la parte inferior ya aparece simbología. Ya el texto que está aquí en la parte inferior ya es arte, ¿no? Entonces están estos efectos, que estas son acciones que tú resuelves de manera voluntaria durante tu turno sobre la carta, cuando la carta ya está, cuando ya la jugaste y está en tu corte o en tu tabló. ¿Ok? Sin importar cuántos efectos tenga la carta, puede tener 3, 2, 1. Por turno, cada carta solamente puede resolverlo una sola vez. Tienes que elegir un efecto. La parte inferior también, solo algunas de ellas tienen esta banda de color, que solamente algunas de estas cartas son premios, que es cuando tú destruyes, atacas la carta o la traicionas, que es otro efecto del juego. La giras y ya te queda, bueno, o sea, no les dije, pero todos los países pues tienen un animal asociado: el oso, los rusos; el águila, los afganos; y el león, los ingleses. Entonces pues giras la carta y ya te queda de frente la imagen, el animal, y estos los vas a poner ya boca abajo y vas a ir acumulando. Es parte de la influencia, ¿sí? Entonces, ya que expliqué los 3 componentes de influencia, ya los podemos poner aquí todo junto, ¿no? Entonces la influencia de cada jugador, que es parte fundamental del juego, se compone por 3 cosas. Los tokens que tú vayas, bueno, para que sea el mismo color, los tokens que tú vayas, los cilindros, mediante otra acción, pagando rupees, puedes poner regalos sobre estas hasta un máximo de 3. Los premios de las cartas que tú vas destruyendo y las volteas y las vas acumulando acá, y de los patriotas, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí 2 patriotas y se suma 1 a la influencia. Entonces, en esta situación, este jugador que es leal al Imperio Británico, ¿cuál sería su influencia? 3 y 2, 5, 7 más 1, 8. Esa sería la influencia. En el momento, las 2 formas por las que se cambia de bando es jugando un patriota de uno de los otros 2 países de la mano a tu corte, o traicionando una carta
y ganándote el premio de otro país. Cualesquiera que esas sean las dos razones, lo que ocurre aquí, si nos pasamos a Rusia, ocurre lo siguiente. Descartamos los premios, nos cambiamos de facción y descartamos todo lo demás, los patriotas y las cartas, y aquí tendríamos influencia 2, ¿sí? 1 más lo único que ya tenemos de los componentes de influencia. ¿Ok? Bien, eso es todo. Eso es todo sobre la carta. Ahora vamos a ver todos los iconos, tanto los que están acá cuando se juega la carta en la parte superior, como los que están acá abajo. ¿Ok? Bien, entonces estos iconos son los que están acá cuando se juega la carta, y los iconos de abajo están acá y ya son acciones cuando la carta ya la tienes en tu tablón. ¿Ok? Entonces, esto es que construyes un camino, juegas un bloque del país al que tú eres leal y lo colocas en la región de la carta que te está indicando. ¿Ok? El siguiente símbolo es el mismo, pero ya es vertical. El bloque, que es un ejército, lo mismo. Colocas ese bloque de ese país en la región de la cual la carta pertenece. Este es que vas a tomar 2 rupíes del banco. Si la carta la pierdes, tienes que regresar los 2 rupíes, pero no al banco, sino al mercado. Ahorita les voy a decir cuál es el banco y cuál es el mercado. Colocas uno de tus componentes en una carta y es un espía. Si este otro icono lo colocas en el territorio de esa región y se vuelve una tribu. Y este último es dependiendo cuál de los 4 tipos que hay, es de que cambias de cuál es el tipo o el palo dominante, ¿sí? No hay que confundir a cuál pertenece la carta para los efectos. Te está dando 2 estrellas económicas. Y esto es que cuando tú juegas la carta, independientemente que esta carta sea económica, el palo dominante se va a convertir a inteligencia. ¿Ok? Eso son todas las posibilidades cuando juegas una carta. Puede haber más de uno, ¿sí? Por ejemplo, tomarías 2 bloques como caminos y los colocas en la región adyacente de Kandar. ¿Ok? Ahora vámonos a las de abajo. ¿Ok? Con esta construyes en una región que tú controles. ¿Qué es que construyas? Colocas bloques también. Entonces aquí, si ven, lo raro o interesante es que tú estás gastando tus acciones, tus recursos, tus turnos en acomodar bloques sobre el tablero, aumentar la influencia del país del que tú eres leal. Pero pues eso te deja una sensación agridulce porque pues por un lado no sabes tú si estás apoyando a un enemigo, porque si ese enemigo también es leal al mismo país, o sea, no sabes si tú te estás disparando en el pie y en cualquier momento pues tú puede ser de que tú te cambies tu lealtad a otro país. Entonces nunca te queda 100% la certeza de que estás tú haciendo a tu favor, que tú estés jugando estos bloques, ¿no? Bueno, entonces con esta construyes, este símbolo te permite construir, pero aparte tú hasta un máximo de 3 bloques, pero tú tienes que pagar 2, 4 o 6, o sea, 2 rupíes por cada bloque. Y lo puedes construir como tú quieras, vertical o horizontal. Este es el símbolo que es el rupí, de que tú cobras impuestos. Cuando tú cobras impuestos es de que tú puedes tomar monedas ya sea del mercado o si tú controlas una región le puedes cobrar impuestos a un rival, pero el rival está protegido por sus estrellas económicas, ¿sí? Que estas ya las explicamos. Luego está el diamante, que esos son los regalos. De nuevo, no quiere decir que sea gratis. Esta acción solamente te permite realizar esa acción, pero algunas acciones
como puede ser construir y dar regalos, tú tienes que juntar dos cosas, tanto el icono de una carta como que tú tengas pues los rupees suficientes y los pagues, ¿ok? Entonces con este es lo que te permite colocar, pagando los rupees correspondientes, regalos para aumentar tu influencia, que son los cilindros. Este es moverte. Hay dos acciones que cambian su poder en función de qué tan poderosa es la carta por el número de estrellas. Ajá, o sea, esta carta tiene 2 estrellas, pues es rango 2, este es rango 1, etc. Entonces, como recordatorio de que te cambia qué tan potente es la acción, te va cambiando el icono. Por ejemplo, si de mover, tú puedes mover tanto los espías entre las cartas que hay, los espías de una carta a otra mediante la acción de movimiento. La siguiente acción, que te cuesta 2, es traicionar. Con esto descartas una carta donde tú tengas un espía. Esa carta puede ser propia o enemiga, ¿ok? Esto puede detonar, ese es el mecanismo por el cual tú puedes obtener de premio esa carta. Y por último, la acción de batalla. Por esto tú puedes, la batalla puede ocurrir en una carta y entonces destruirías espías enemigos hasta un límite, o sobre el tablero. Bien, estas son todas las acciones, efectos del juego. Ahora solamente vamos a ampliar la toma para ver cómo se despliega el juego y cómo se realizan los turnos. Bien, pues así se ve el juego sobre la mesa. Como siempre, está aquí todo amontonado para que salga todo a cuadro. Entonces, lo primero es armar el deck de cartas. Esto está personalizado tanto en función cuántas cartas, del número de jugadores que hay, como de ir colocando estratégicamente los eventos. Ok, aquí vamos a obviar eso. Simplemente rellenamos todos los espacios del mercado, y por el costo relativo que tienen las cartas para comprarlas, tiene que ver la posición de en qué columna se encuentran. Entonces el número indica cuántos rupees el jugador tiene que pagar y a dónde los paga al mismo mercado. ¿Cómo se compran las cartas? Se pagan rupees, de todas 1 rupee en cada carta a la izquierda que esté de la carta que se quiera comprar. Por ejemplo, si se quieren comprar una de estas que están en la columna 4, pues hay que poner 1 rupee, la de arriba, en cada uno, y se van acumulando, ¿ok? Cuando tú compras una carta, te llevas a tu poder todos los rupees que tenga esa carta, ¿ok? Al final de cada turno, todas las cartas se van a recorrer a la izquierda, ¿ok? Entonces se van a descartar la que esté hasta la izquierda y se rellenan, ¿ok? Si las cartas que se descartaron tienen rupees, se ponen sobre la última carta que tenía. Si se descarta un evento, se resuelve según lo indique la carta. Entonces, pues los turnos son muy fáciles porque el jugador va a hacer 2 acciones máximo, no está obligado a realizar las 2 y puede repetir las acciones. Las 2 acciones básicas es comprar una carta del mercado y la segunda es jugar una carta de la mano, ¿ok? Eso es todo. Acciones adicionales son del tabló del que el jugador ya haya construyendo de sus cartas, ir activando las acciones de todas las cartas que tenga, limitado a estas 2 acciones. Como siempre, acciones gratis que el jugador va a tener es de el palo dominante, ¿sí? Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.